Ok, gracias, maestro Nahum. Buenas noches a todos. Espero que tengan una noche bendecida, ¿verdad? Y vamos a iniciar nuestra clase de administración eclesiástica y vamos a hacer una oración breve para entrar de lleno en materia. Padre, en esta hora de la noche le agradecemos la presencia y la intervención de su Espíritu, Señor. Donde están dos o más congregados en tu nombre y estás tú en medio de nosotros, Señor. Nos reunimos por este medio, Señor, para aprender de ti, para que tú nos sigas direccionando, Señor, y ser esos pastores, líderes, que administran con la sabiduría de lo alto la iglesia, Padre, que has depositado en nuestras manos, Señor, para presidir, Señor. Muchas gracias, Señor. En tus manos ponemos esta enseñanza, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que fielmente se conecta, Señor, y está, Señor, creciendo, Señor, en sabiduría, en gracia, en conocimiento, Señor, para contigo y para con los hombres, Señor. Gracias, Señor, y que lo que ocurra de aquí en adelante es para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, amados hermanos, pues vamos a iniciar nuestra clase y voy a invitar que ahí en nuestro manual nos posicionemos en la página 21. Ahí el maestro Naum nos está apoyando con las eh, imágenes, ¿verdad? Ahí dice unidad 3 que fue donde nos quedamos, donde vamos a iniciar el día de hoy. La unidad 3 prácticamente son dos incisos, el inciso A, el inciso B, y dice ahí concepto de administración eclesiástica. Vamos a ver qué es el concepto de administración eclesiástica. Y dice, es el proceso por el cual la iglesia como cuerpo alcanza sus objetivos a través de sus miembros mediante a la apreciación, la planeación y la organización para una ejecución coordinada y efectiva. Esta definición del concepto de administración eclesiástica es meramente todo el trabajo que realizamos como iglesia, pero este trabajo no solamente le compete al pastor o o a un líder. Ciertamente nos ha puesto Dios como administradores, ¿verdad? Pero todo este trabajo compete a un cuerpo, los cuales es la iglesia del Señor Jesucristo, que bien concertado por sus coyunturas funciona bien. Entonces, el cuerpo de Jesucristo, los demás miembros, los demás liderazgos, los demás, el demás grupo de congregantes, ¿verdad? A través de la planeación, la organización, nos lleva a una coordinación efectiva. Entonces, aquí es muy importante la unidad, lo que veíamos, la coinonía, ¿verdad? Es muy importante la participación de cada líder, de cada miembro hacia un fin, ¿verdad? Hacia un objetivo. Entonces, en teoría, esto es el concepto y la administración eclesiástica es el proceso el cual la iglesia como cuerpo alcanza sus objetivos. Entonces, nos trazamos objetivos como iglesia local, como iglesia de Jesucristo. Por supuesto, el objetivo es llegar al cielo, pero aquí en esta tierra, pues se necesita de administración, se necesita de crecimiento, se necesita reitero, de la predicación, se necesita del desarrollo del trabajo. Entonces, hay mucho que administrar, pero todo esto lo logramos como cuerpo. Entonces, no compete solamente a un liderazgo, sino a todo el cuerpo bien unido. Ok, eh, punto número B dice, objetivo de la administración eclesiástica. ¿Cuál es el objetivo? Ya vimos el concepto, vamos a ver cuál es el objetivo. El punto número 1 dice que es proveer más y mejores líderes para un mejor desarrollo de las actividades. Como iglesias locales, tenemos la tarea, ¿verdad? La comisión, pues, es para toda la iglesia de Jesucristo, pero como iglesias locales tenemos que preparar y proveer mejores líderes para un mejor desarrollo de actividades. ¿Cómo proveeremos estos mejores líderes, amados hermanos? Dijimos que la capacitación es muy importante. Entonces, como líderes de una iglesia local, tenemos que capacitar a nuestros líderes, tenemos que proveerles la educación cristiana, la formación cristiana, ¿verdad?
y proveerle las herramientas, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad? La capacitación para entregar unos mejores líderes y desarrollen unas actividades súper extraordinarias. El forjar líderes no es de la noche a la mañana, no es al vapor. Hay que discipular, hay que enseñar, hay que corregir. Ahorita vamos a ver eso, pero reitero, para proveer más y mejores líderes, para un mejor desarrollo de las actividades, pues reitero, la capacitación es muy importante, sobre todo de la mano del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te forja, el que te forma el carácter, ¿verdad? El que te va capacitando también por medio de su palabra, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que no pongamos un neófito, a una persona que inicia, ¿verdad? Tenemos que capacitar a la gente para que tenga un desarrollo de actividades excelente. Entonces, esto no es de la noche a la mañana, es parte de la administración. Cuando el Espíritu Santo indica, así como lo veíamos en el libro de los Hechos, que dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, a ellos se les fue predicado primero la palabra, a ellos se les fue capacitado primero para que después dieran de gracia lo que de gracia recibieron. Entonces, la formación de líderes es muy elemental, pero reitero, es un arduo trabajo, que no es de la noche a la mañana, sino que es de un continuo aprendizaje, amén, de un continuo crecimiento, de una continua enseñanza, pero entre más se multipliquen los líderes, ¿verdad? Hay mejores resultados y se hace más ligera la carga. Ok, ese es el objetivo de la administración eclesiástica, vimos proveer y más y mejores líderes. Entonces, yo creo que tú eres de esos mejores líderes que te estás capacitando para dar un servicio al Señor y un desarrollo de actividades excelente. Vamos a ver los hermanos de la iglesia en torno a un propósito. Reitero que tenemos un propósito individual como iglesia local, un propósito global, ¿verdad? Que es llegar al cielo, reitero. Pero para lograr la armonía entre hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Será sencillo? Por, dice mi esposa, no por los caracteres, ¿verdad? Por varios tipos, hábitos. Entonces, esto es parte de la administración para que un líder lleve a ese punto, ¿verdad? Para que lleve a ese entorno que nos planteamos al propósito. Tenemos que ser excelentes líderes para lograr esa armonía. Jesús lo logró. Jesús dijo algo, que el que quiera ser mayor entre vosotros sirva a todos, ¿verdad? Y Jesús no solamente lo enseñó, lo puso por ejemplo. Él lavó los pies de los apóstoles, ¿verdad? O de los discípulos en ese momento, ¿verdad? Mostrando humildad y logrando esa armonía. Entonces, la armonía es muy importante dentro de los objetivos de la administración de la iglesia. Y cuando todos caminamos hacia un objetivo, hacia un propósito, se logra esa armonía. Pero reitero, no es tan sencillo. Se lee fácil lograrla entre los hermanos de la iglesia, un entorno a un propósito. Pero creo que cuando amamos al Señor, cuando hay la disposición, cuando trabajamos para Él, creo que entendemos, ¿verdad? Que todo lo que hagamos de hecho de palabras para el Señor y queremos entregar lo mejor y queremos ser mejores líderes, ¿verdad? Entonces, sí se puede, sí se puede. Eh, Reitero, no es sencillo, pero sí se puede y es parte de la administración que nos compete como pastores, como líderes, lograr esa armonía, ¿va? No falta quien esté en desacuerdo. Moisés lo vivió al final de la otra clase o de la clase pasada lo mencionaba, ¿no? Cuando se levanta Coré y dice, ¿a poco nada más Dios habla a través de Moisés, verdad? También Dios puede hablar por nosotros, ¿verdad? Pero creo que la división, Jesús dijo, una casa dividida no prevalece. Entonces, siempre la armonía, la unidad, ¿verdad? Dice, el cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, es donde Dios envía bendición, ¿no? Entonces, donde está la armonía, donde está la unidad, la comunidad, y Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, se logra el propósito. Otro objetivo de la administración eclesiástica, punto número 3, dice multiplicar los resultados para engrandecer el reino de Dios. Sabemos y conocemos que tenemos un Dios de la multiplicación. Él, con unos peces y unos panes, alimentó a miles, ¿verdad? Engrandeció el reino.
y creo que nosotros tenemos que multiplicar los resultados. Por eso decía Jesús, nos exigió no una milla, sino la doble milla, ¿verdad? Y al lograr esto, al multiplicar los resultados, se engrandece el reino de Dios. Entonces, todos lo que nos propongamos, ¿verdad? Bien planeado, bien organizado, ¿verdad? Con una coordinación y una efectividad, vamos a engrandecer el reino y vamos a multiplicar los resultados. Moisés era uno de ellos. Cuando se le dio la orden que recogiera ofrendas para la construcción del tabernáculo, tuvo que parar las ofrendas, multiplicó los resultados porque dijo, eh, paren las ofrendas, ya hay muchísimo, ¿verdad? O sea, sobrepasó las expectativas, ¿verdad? Sobrepasó las necesidades que había, ¿verdad? Y reitero, esto fue un trabajo en equipo, un trabajo como cuerpo, no solamente el líder, sino que todos aportaron para la obra del Señor. Ok, en teoría eso es el concepto de administración eclesiástica y los objetivos de la administración eclesiástica. Estos dos puntos son muy esenciales, ¿verdad? Por cuál conocer o por qué conocer que son necesarios dentro del concepto de la administración y los objetivos de la administración. ¿Ok? Ok, vamos a pasar a nuestra página número 22 y vamos a iniciar nuestra unidad número 4. Ok, unidad número 4 es principios de la organización de la iglesia. Hay principios fundamentales que ya están establecidos dentro de la organización de la iglesia. Esos principios, pues, eh, yo le podría decir, son inviolables, ¿verdad? Aunque muchas veces, reitero, en las clases pasadas veíamos que nosotros nos tenemos que adaptar a los objetivos del reino, nos debemos de adaptar a lo que ya está establecido, no que nosotros establezcamos a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y hay principios de la organización de la iglesia. Y vamos a ver el inciso A. Voy a invitar a la pastora Rocío, por favor, si me ayuda a leerlo, el inciso A de la página 22 de la unidad 4, principios de organización de la iglesia, y vamos a ver un principio. Sí, Paz. Inciso A. La Iglesia y sus miembros. En el Nuevo Testamento, las iglesias se formaban teniendo presente el mandato ordenado por el Señor Jesucristo. La comisión era ir a ser discípulos, bautizándoles, enseñándoles. La tarea comienza con la predicación del Evangelio, pero no queda ahí. Los convertidos tienen que seguir creciendo en su responsabilidad y compromiso hacia el Señor, hacia los demás, hacia los demás hermanos y finalmente dar testimonio a los demás de la fe que hay en ellos. Gracias, pastora Rocío. Vemos que dentro de la administración vemos un principio de organización de la iglesia y vemos cómo era en la iglesia primera. Vemos que en el Nuevo Testamento, lo que leyó la pastora Rocío, Jesús manda y les dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no todo para ahí. No solamente es ya prediqué, sobre todo es ir y predicar, ¿verdad? Como también lo dice el libro de Marcos, ¿verdad? Vayan y prediquen y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Entonces la predicación es lo esencial, es muy importante. Dijo el eunuco, ¿cómo aprenderé o cómo sabré si nadie me enseña, ¿no? Entonces, qué importante es la predicación, el anunciar las buenas nuevas de salvación, pero no todo para ahí en predicar y bautizar. Tenemos que seguir dentro de la administración a los bautizándolos, darles un seguimiento de enseñanza, reitero, de formación cristiana, de educación cristiana, porque no todo para ahí. Tenemos que andar este camino mientras estemos, dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, esto es un camino de día con día. Le digo a la iglesia, Dios no nos llamó para un día o para una semana, Dios nos llamó para la eternidad. Jesús dijo en el libro de Lucas, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Entonces no para con predicar y bautizar, sino seguir formando, seguir enseñando la educación cristiana, la formación cristiana, ¿verdad? El carácter cristiano, ¿verdad? Entonces es un trabajo de administración y por eso es un principio de la organización de la iglesia, el predicar, el bautizar, pero no para ahí, continuar con los nuevos creyentes o con los nuevos bautizados en su crecimiento espiritual. Y vemos ahí el punto número uno, eh, y dice, la iglesia se compone ¿de qué? De los salvados. La iglesia se compone de los salvados. Y vamos a leer brevemente estos versículos porque me parece muy interesante, ¿verdad? Y voy a invitar a Paco que lea Hechos 2:41, Marce que está ahí, Romanos 10:10, el hermano Israel, Efesios 1:13 y hermano Cudberto, 1 Timoteo 1:15, por favor. En cuando lo tengas, Paco, adelante, por favor. Ok, vamos a dar unos momentitos en lo que Paco ahí le encuentra al micrófono, ¿verdad? Y rápidamente voy a invitar para poder avanzar un poquito y no detenernos tanto a mi Listo, Paz. esposa que nos ayude. Amén, Ah, amén. listo. Ok, Listo. adelante, Paco. Sí, gracias. La palabra de Dios dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tienes en silencio tu... Amén, amén, Paco. Gracias. Amén. Ok, si pudieras apagar tu micrófono tanto para que no se... Gracias. Vemos que los que recibieron la palabra fueron como 3,000 personas. Vemos que para recibir la palabra primero hubo alguien que les tuvo que predicar lo que mandó el Señor, vayan y prediquen. Y después dice que se bautizaron como 3,000. Y la iglesia se compone, ¿verdad? Dentro de su administración de los salvados, de los que han creído en el sacrificio de Jesús. Hoy, reitero, hay muchas religiones en el mundo, pero la iglesia del Señor Jesús se compone de aquellos que han sido salvos. Entonces, si tú le preguntas a la gente, ¿crees en Dios? Por supuestamente que la mayoría de la gente, en un 90%, cree en Dios, pero la iglesia del Señor Jesús son todos aquellos que han recibido su palabra, que se han bautizado y que han perseverado, como decía en la iglesia primera, han perseverado en la doctrina de los apóstoles, han perseverado en las enseñanzas del maestro por excelencia, el Señor Jesús. Entonces, qué importante es predicar, así como un día nos predicaron, recibimos la palabra, nos bautizamos y vemos que Dios tiene propósitos para nuestra vida, ¿verdad? Si usted me pregunta, ¿usted escogió ser pastor? ¿Usted en algún momento y quiso ser pastor? Ni por mi mente, yo no conocía a nadie, nada del Señor Jesús. Yo a todo aquel que veía con una Biblia, con todo respeto, lo relacionaba con que era un testigo de Jehová. Para mí, nada más había el catolicismo y los testigos de Jehová. Yo no sabía más hasta que el Señor Jesús, en su misericordia, me mandó su palabra, la recibí,
no porque yo fuera bueno, sino porque ya había un propósito de Dios en nuestras vidas. Nos llamó al ministerio y ahora compartimos la palabra, seguimos bautizando nuevos creyentes o personas que han decidido afirmar su fe y seguimos en la administración del liderazgo para entregar un liderazgo con excelencia y que el trabajo del Señor, los propósitos sigan adelante. Entonces, esto es un principio de organización de la iglesia. Predicar la palabra, bautizar, y no solamente queda ahí, sino seguir enseñando a la gente de los principios del reino. Ok, Romanos 10:10, Marce, por favor. Ya. Dice su palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, Marce, muchas gracias. No, no voy a explicar todos los versículos, si no nos vamos a detener mucho, pero creo que los que tenemos sentido escritural, ¿verdad? Entendemos estos principios, ¿verdad? Ok, hermano, ¿quién sigue, hermano Kut o hermano Israel? Hermano Israel, Sigo yo, paz. La me palabra de parece, Dios dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. así es. Gracias, hermano Kut. Por supuesto, Sí, está Dios hablando lo el bendiga. apóstol Pablo, y habla de la obra redentora de Jesús y reconociendo que somos los primeros, ¿verdad? Pecadores que necesitamos el que se nos predicara, el que fuésemos impactados por su palabra. Muchas gracias. Hermano Israel, por favor, perdón por ahí, eh, si me apoya, por favor. Bendiciones. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Muchas gracias, hermano Israel. Con este versículo que cerró mi hermano, por supuesto que hay más, ¿verdad? Solamente es una introducción para que vean que dentro de la administración o los principios de la ordenación de la iglesia son personas que han recibido la palabra, que han sido bautizados, ¿verdad? Y este versículo que está en Efesios 1:13, que yo me gusta mucho siempre para evangelizar. Y si habiendo creído en él, ¿verdad? Habiendo recibido la palabra de verdad, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, crees en él y el Espíritu Santo viene y te sella. Este es salvo, este ha recibido la palabra y lo que sigue. Entonces, adelante. Ok, vamos a continuar leyendo y después de ahí de los versículos que leímos, dice nuestro manual, en el cuerpo de Cristo no hay inconversos. Vemos que son personas salvas las que hay en el cuerpo de Cristo. Los que recibieron sus palabras fueron bautizados. Varios pasajes hablan de conversión para indicar a los que recibieron su palabra. Todos estos pasajes que están aquí entre paréntesis hablan cómo se convirtieron las personas de los ídolos al Dios vivo. Hablan de la conversión como algún día tú y yo tuvimos, cómo nos convertimos de nuestra vana manera de vivir a un camino de justicia. Entonces, estos versículos sustentan la conversión de todas aquellas personas que recibieron la palabra, que dieron un giro 180, ¿verdad? Y siguieron el camino y las enseñanzas del Señor. Entonces, solamente vamos a leer algunos para avanzarle. Vamos a leer el primero y el último. Hechos 11:21, si me puede apoyar, hermana Janet, por favor. Y voy a invitar a mi hermana Soledad, si me ayuda a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Otra vez repito, mi hermana Janet, Hechos 11:21, y mi hermana Soledad, Primera Tesalonicenses 1:9. Ayúdame a buscarlo porque no. Este, Hechos 11:21. Y a la mano del Señor estaban con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Habla que gran número de personas que escucharon la palabra
se convirtió al Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Janet. Adelante, hermana Soledad, por favor. Ok, lo voy a leer aquí mi hermana, mi amada esposa. Dice la palabra de Dios, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en la que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Ahí está dando un testimonio de personas que recibieron la palabra y se convirtieron, ¿verdad? Se convirtieron al camino de verdad, al camino de justicia. Y esto es parte, ¿verdad?, de los principios de la organización de la iglesia. Que en la iglesia hay salvos, que en la iglesia no hay inconversos, sino hay gente que recibió la palabra, que fue bautizado y que siguió en esas enseñanzas. Hay un pasaje aquí, cuando lo lean en casa, está en el libro de los Hechos, habla de Crispo, era un principal de la sinagoga, aquel que se encargaba de administrar la sinagoga, ¿verdad? Muchas veces de la lectura de la palabra, de cosas de la comunidad. Un principal se había convertido con toda su familia al camino de la verdad, ¿no? Entonces, eh, eh, dice la escritura en el libro de los Salmos, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Hasta que conocemos a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nos convertimos de esos malos caminos al camino correcto gracias a la predicación del Evangelio. Ok, vamos a continuar, amados hermanos. Y el punto número 2, voy a invitar a mi hermano Víctor que me lea el punto número 2 hasta donde dice argumentos, hasta el punto, por favor. Ok, a mi hermana Reina Margarita González, yo creo que mi hermano Víctor, eh, por ahí a estar haciendo alguna cosa. A mi hermana Reina Margarita González, si me ayuda a leer el punto número 2, por favor. Ok. Hermano Gabriel, si estás ahí, por favor, ayúdame a leer el punto número 2 de la página 22 de nuestro manual. Okay. Creo que hermano Gabriel había Sí, tenido... perdón, es que tengo problemas con la red. Sí, sí. Ok, adelante, hermano. Ok, en la parte de la iglesia se compone de los bautizados. Amén, amén. Sí, ok. Referencia Hechos 8:38. Ya se ha definido que una iglesia es un cuerpo de creyentes bautizados después de haber hecho profesión de fe en Cristo. Esto indica que los miembros que componen una iglesia deben ser creyentes y deben ser bautizados bajo los siguientes argumentos. Si quieres leer hasta el inciso A nada más, por favor. Claro que sí. Inciso A. Las iglesias primitivas consideraron el bautismo como esencial para seguir a Cristo. Amén. En la iglesia primera es primordial el bautismo para seguir a Cristo y hoy no debe de cambiar. Hoy, dentro de las experiencias que hemos tenido, una ocasión me tocó doctrinar dentro de una de las iglesias del Señor Jesús a una familia que tenía, no lo digo para avergonzarlo, sino como testimonio, una familia que tenía 20 años caminando con el Señor y no se habían bautizado. Y tú dices, ¿qué es lo que había pasado ahí, no? Entonces ya ellos me externaban, ¿verdad? Lo que pasaba. Ellos me decían, es que en otro tiempo, pues, pensamos que el bautismo es un compromiso y por supuesto que lo es, ¿verdad? Y decía, pues no queríamos tanto compromiso con Dios, ¿no? Entonces yo les enseñé a través de las escrituras de una manera práctica que el compromiso lo tenemos desde el primer día que le decimos sí al Señor Jesús.
no un compromiso que trae tristeza, porque trae tristeza muchas veces el dejar los malos hábitos, las amistades, las malas costumbres, ¿verdad? Pero creo que cuando amas al Señor, no trae tristeza, ¿no? Entonces el compromiso lo tenemos desde que aceptamos al Señor Jesús, desde ahí ya es el compromiso. Pero reitero esto porque muchas veces por miedo o por no quererse comprometer más, la gente piensa eso, ¿verdad? Es que no me bautizo. Y dentro de la iglesia primera, el bautismo era primordial, tanto que Jesús le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el creer al recibir la palabra, el siguiente punto es testificar públicamente que has puesto tu fe en Jesús y es bautizarte. Entonces, desde el punto de vista de un servidor, el bautismo sigue siendo esencial dentro de los nuevos creyentes, dentro de los principios de la organización de la iglesia. Gracias, hermano Gabriel. Y dice el inciso B, si me pudiese apoyar, la pastora Rocío, por favor. Inciso B. Es un mandato específico de Cristo, renunciar a la obligación de que los miembros de la Iglesia de Cristo sean bautizados. Es abandonar la gran comisión. Cualquier iglesia que se considera bajo la autoridad de la gran comisión debe bautizar a sus miembros. Amén, pastor Rocío. Vemos que es un mandato específico de Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, le llamamos a esto la gran comisión. Marcos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo. Entonces es un mandato del Señor. El querer omitir este punto, ¿verdad? Dentro de las iglesias, dije que nosotros nos tenemos que adaptar a las funciones que ya existen, no las funciones a lo que nosotros pensamos. Porque si hacemos de un lado que el bautismo no es importante, entonces estamos abandonando la gran comisión. Entonces, este punto es muy importante dentro de los principios de la organización de una iglesia. Y como organización, esto es administración. Entonces, debe de haber gente que ha recibido la palabra, gente que se ha bautizado y gente que sigue creciendo en el Señor. Entonces, el bautismo es un parte muy importante de la organización de la iglesia. No podemos omitir este paso, porque reitero, si no abandonaríamos la gran comisión y esto lo mandó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, vamos a ver el inciso C. Y voy a invitar bueno, lo voy a leer un servidor, dice el inciso C. Fue práctica invariable de los apóstoles. Rápidamente, Hechos 2:41, hace rato ya lo leyó mi hermano Paco, ¿verdad? En donde dice que recibieron la palabra y fueron bautizados, ¿verdad? Como 3,000 personas, ¿verdad? Y dice Romanos capítulo 6, rápidamente dice que fuimos bautizados juntamente con Cristo, ¿verdad? O fuimos sepultados en su muerte juntamente por su bautismo. Ahí en Romanos capítulo 6, del verso 2 al 5, nos habla de que anunciamos la muerte del Señor Jesús, su sepultura y su resurrección. Entonces, qué importante es el bautismo dentro de las iglesias, porque reitero, las iglesias están compuestas por salvos. Primera de Corintios capítulo 1 del 13 al 16, si lo pudiera leer mi hermana Reina González, por favor. Primera de Corintios capítulo 1, verso 13 al 16, por favor. Primera de Corintios, ¿cuál, hermano? Capítulo qué? 1, versículo del 13 al 16, por favor. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefas,
de Estefanías, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok, muchas gracias, hermana Reina. Vemos cómo el apóstol Pablo habla de las personas que él había bautizado, a Crispo, a Gallo, y vemos cómo era una práctica que tenían los apóstoles. Vemos cómo Pedro lo hizo con los judíos, vemos cómo Pablo lo hizo con estas familias, y era una práctica que tenían los apóstoles. En una parte de Juan dice que Jesús no bautizaba, sino bautizaban sus discípulos. Entonces, o los apóstoles más bien. Entonces, el bautismo es una práctica que el día de hoy es muy esencial dentro de unos de los principios de la organización y de la administración de la iglesia. El bautismo no tiene que hacerse a un lado, sino proseguir, predicar el evangelio y bautizar, y que esos nuevos bautizados sigan creciendo a través de la palabra, a través de las enseñanzas, a través de la formación, de la capacitación, para que entreguemos excelentes líderes. Ok, vamos a avanzar. Los siguientes versículos los leen en casa. Vemos a través de esos versículos cómo fue una práctica realizada por los apóstoles. Vemos, dice, una consulta para la reflexión. ¿El bautismo es responsabilidad del individuo o de la iglesia? El equilibrio de ambas posiciones es lo conveniente. La primera significa que cada convertido al Señor asume por pacto la responsabilidad de unirse a Él, de someterse a su señorío y de vivir el estilo de vida del reino de Dios. Todas aquellas personas que reciben la palabra, que se bautizan, asumen el compromiso de unirse a Dios, de someterse a su señorío y de vivir el estilo de vida que él practicaba. Hay un versículo que me gusta mucho que está en el libro de los Hechos. Ustedes conocen la historia que un ángel del Señor habló a Felipe, ¿verdad? Y le dijo, ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice que venía un eunuco, ¿verdad? De Jerusalén, ¿verdad? Venía de adorar, ¿verdad? Era un principal de la reina de Candace, ¿verdad? Y dice la escritura que él venía leyendo al profeta Isaías, y que Pablo o el Espíritu más bien le habla a Felipe, le dice, acércate al carro, ¿verdad? Y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo puedo entender si alguien no me explica? Y comenzando de la escritura, le anuncia el evangelio del Señor Jesús. Y dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que mandaron a parar el carro, que había cierta agua, y le digo, si crees en tu corazón, bien puedes. Pero si usted le hace esta pregunta a cualquier persona, decirle, ¿crees en Jesús? Te va a decir que sí, que por supuesto cree Jesús, porque lo han conocido a través de la Biblia, a través de películas, a través de historias, a través de relatos, ¿verdad? Y te va a decir que cree en Jesús, por supuesto que creo en Jesús. Pero la palabra creer va un poco más profunda. Felipe le está preguntando a este eunuco, ¿crees en Jesús? Sí, creo. Y es lo que les preguntamos a los nuevos candidatos a bautizarse. ¿Crees en Jesús? Sí. Ok. Creer en Jesús es, ¿estás dispuesto a someterte a Él, a unirte a Él? ¿Estás dispuesto a someterte a tu señorío? ¿Estás dispuesto a ser enseñado por Él? ¿Estás dispuesto a ser corregido por Él? Porque Dios, al que toma por hijo, lo disciplina. Entonces no solamente es creer, es estar dispuesto a ser enseñado, a caminar con Él, su estilo de vida. Entonces vemos que no solamente, sí creo en Dios, sí creo en Jesús, ya me bautizo, no. Estás dispuesto a ser enseñado, a ser corregido, a seguir creciendo en Él, a someterte a su señorío. Entonces, vemos que esto es una reflexión digna de analizar. Decía un pastor, decía, yo no remojo demonios, yo bautizo hijos de Dios, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? El analizar estos puntos. Ok, dice ahí, la persona que reúne las condiciones anteriores está sujeto al gobierno de una iglesia local, como ministros puestos por Dios y como Crispo.
que no solamente creyó y fue bautizado por Pablo, sino que también formó parte de la iglesia local. Este Crispo es la persona que yo les mencionaba hace un rato. Crispo era un principal de la sinagoga, el cual creyó juntamente con su familia y se bautizó y perseveró en una iglesia local. Entonces, vemos que estos son principios de la organización de la iglesia. No para en que reciban la palabra, no para en que sean bautizados. ¿Estás dispuesto a meterte al estilo de vida de Jesús? Y pues qué importante estar en una iglesia local después de ser bautizado, para que sigamos con las enseñanzas del Maestro, para que sigamos siendo santificados por medio de su palabra, para que sigamos creciendo, ¿verdad? Y seamos formados en carácter, seamos formados en toda área en nuestra vida para, reitero, entregar mejores líderes y entregar mejores conversos y entregar mejores resultados dentro del reino. Entonces vemos que todo esto es una administración poderosa, ¿verdad? Desde cuando le predicas a una persona, desde cuando oras por él, de cuando ahora le das la enseñanza al bautismo, de que ahora bautízalo, y que ahora síguelo enseñando, y que en sus momentos de debilidad ayudarlo a través de la palabra, a fortalecerlo para que logre el objetivo. Reitero, al principio de la clase decía que el propósito, el objetivo es que lleguemos al cielo, pero dentro de este peregrinar por esta tierra, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando el día con día y tenemos que ser partícipes de la iglesia local, de todo el trabajo que compete a la iglesia, todos los propósitos, todos los objetivos que se trazan dentro de un trabajo eclesiástico. Tenemos que involucrar a los demás hermanos. Amén. Entonces, qué importante es todo esto. Ok, vamos a leer el punto número 3 de nuestra página 22 y voy a invitar una vez más a mi hermano Israel, ¿verdad? Si me puede leer el punto número 3 con el inciso A, por favor. Punto número 3 de la página 22 hasta el inciso A. Por favor, hermano Israel. La página 22. Por favor, hermano Israel, página 22, punto número 3 y el inciso A, por favor. La iglesia necesita de algún método para calificar a los candidatos. Prácticas comunes, el pastor califica y decide quién será bautizado. Gracias, hermano Víctor. Estos métodos para calificar a un candidato a ser bautizado, dice ahí, ¿verdad? Que el pastor debe calificar y decide quién será bautizado. No es que digamos este sí, este no, ¿verdad? Simplemente pues tenemos que analizar su forma de creer, su forma de consagrarse, ¿verdad? Porque el bautismo no es un juego, decía hace rato, había un pastor que decía, yo no remojo demonios, yo bautizo hijos de Dios, ¿no? Puedo creer que hay personas que así como el eunuco creyeron, ¿verdad? Al instante y fueron bautizados, ¿verdad? Hay iglesias donde se respeta, ¿verdad? Bautizan a los niños, ¿verdad? Bueno, gente de menor edad, ¿verdad? Y pues desde la perspectiva, ¿verdad? Muchas veces hay un riesgo porque cuando son grandes, ¿verdad? Muchas cosas de este mundo les empieza a llamar la atención, ¿verdad? Y pueden desviarse de su caminar con Dios. Entonces, por eso, qué importante es calificar, ¿verdad? Y decidir quién se puede bautizar y por eso debe ser un análisis, ¿verdad? Un check-in, ¿verdad? De su forma de caminar con el Señor, ¿verdad? Su compromiso, ¿verdad? Eh, Hay personas, me ha tocado personas de 15 años, ¿verdad? Que son muy maduros en su forma de pensar, en su forma de conducirse, en su forma de consagrarse al Señor. Entonces, ahí depende de cada administración local. Ok, inciso B. Dice, una junta o comité de ancianos también en otras iglesias, parte de la administración, son los que toman la decisión, ¿verdad? En la multitud de consejos se afirma la sabiduría.
Entonces, en una junta o comité de ancianos, los ancianos, vamos a ver más adelante, son pastores que se dedican a predicar la palabra, ¿verdad? Que se han dedicado o han consagrado su vida al Señor, y toman esta decisión unánimes de si es candidato o no es candidato el hermano a bautizarse o la hermana. Muchos de los casos, muchas veces por emocionalismo, ¿verdad? Se bautiza. Eh, o hay iglesias donde entras y tienen bautisterio y dicen, ¿quién se quiere bautizar? Y por emoción levantas la mano y te bautizas. Y no quiere decir que no tenga validez. Simplemente muchas veces lo hiciste por emoción o lo hacen por emoción o lo hacen sin una enseñanza previa, ¿verdad? Entonces, qué importante también es que al candidato, y lo vamos a ver más adelante, se le dé una enseñanza. Ok, inciso número C. Voy a invitar a mi amada esposa que está aquí conmigo que lea el inciso C. Ok, dice, se requiere el apoyo de la mayoría de la congregación para bautizar. Ok, esto creo que en muchas de las iglesias se practica, ¿verdad? No es que toda la congregación se vaya a meter a bautizar al nuevo bautizado, ¿no? Simplemente dice la escritura que gózate con los que se gozan, ¿verdad? Y muchas veces en el apoyo a ese nuevo creyente, en esa coinonía vamos, ¿verdad? Nos trasladamos muchas veces, reitero, o puede ser en una iglesia donde haya bautisterio, puede ser en algún otro lado, en un lugar consagrado, ¿verdad? Para el Señor, ¿verdad? O muchas veces están en un mar, ¿verdad? Se bautizan y la iglesia que participe en esto da señal de compañerismo, de hermandad y es muy importante para el nuevo creyente. Vamos a leer el inciso D. Dice, en la actualidad, con iglesias multitudinarias, se requiere de alguna estructura sencilla pero que permita la representación del liderazgo, la iglesia y el discipulador ejemplo, clases bautismales, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Se prevé unas fechas dentro de la administración, ya se analizó a los candidatos, se les da la enseñanza, ¿verdad? De lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? Y los compromisos que contrae al hacer este mandato. Dice, las últimas puede dar el pastor. Como pastores podemos dar estas clases o se puede dar un culto de testimonio público, perdón, en donde se abre específicamente de este tema para que asistan los interesados y también es muy provechoso porque sirve de soporte y apoyo al candidato. Hay dos formas, o das clases de discipulado acerca del tema del bautismo o haces un culto para aquellos candidatos que se van a bautizar y lo haces de una forma pública, ¿verdad? Y el cual es muy provechoso. Entonces, esta es parte de la administración para aquellos que se van a bautizar o para aquellos que como iglesia vamos a bautizar. Qué importante es la participación de todos, desde el que se va a bautizar, desde que los ancianos tomen la decisión y que la iglesia apoye. Y después de eso, reitero, como decía hace un rato, no para ahí, tenemos que seguir avanzando en el crecimiento del nuevo bautizado para que siga en una iglesia local. Y si Dios tiene bien a llamarlo a algún ministerio, pues seguir preparándolo para que logre el propósito. Ok, vamos a continuar ahí en la parte última de nuestra página 22. Dice, métodos de admisión a la membresía de la iglesia. Vamos a ver que en las iglesias hay una membresía que inició desde cero, ¿verdad? Los primeros creyentes, qué bonito es ver una iglesia crecer, ver a los nuevos conversos, a los nuevos bautizados, a las familias integrarse, ¿verdad? Y cómo van siendo parte de la membresía local. Pero vamos a ver parte de la administración, ¿verdad? Hay cosas que son muy esenciales dentro de la administración para admitir a una persona. Y no porque seamos elitistas, reitero, porque debe de haber un orden, debe de haber una administración. Y dice el inciso A, por bautismo, ¿no? Alguien que da testimonio, que es bautizado, por supuesto, dijimos que la iglesia está compuesta por salvos, ¿verdad? Y gente que ha recibido la palabra, pero también se ha bautizado. El inciso B dice por carta de transferencia. Fíjense, que
Yo tuve una experiencia, hermanos, en esta relación por carta de transferencia. Con nosotros se congregaba una hermana y me dijo pastor por causa de cambio de domicilio, ¿verdad? Ella se cambió hasta, bueno, nosotros estamos en el área de Catepec, ella se cambió hasta allá por el estadio azul, por la Plaza de Toros. Entonces estaba bastante retirado, algunas veces le echó ganas y venía hasta la iglesia, pero también entendemos la situación, ¿no? Oramos y le extendí una carta, le extendí una carta, una carta de buen testimonio, una carta pastoral, ¿verdad? Se la dirigía a sus pastores que ahora se iban a hacer cargo de ella. Y resulta que al paso de los días, ella, pues se congregó en esa iglesia y todo, y al paso de los días, pues conoció a su esposo, se casaron, me invitaron a la boda, y cuando llegamos mi esposa y yo, eso fue ya hace algunos añitos, no tiene mucho, pero unos 3 por lo menos, llegamos a la boda de nuestra hermana, ¿verdad? Que agradecimos que nos haya tomado en cuenta y fuimos. Y llegamos y cuando nos presenta con los pastores, me dice, pastor, dice, está usted muy joven. Y le digo, gracias, pastor, pero ¿por qué? Lo vi como con, con admiración o con asombro. Y me dice, es que cuando usted me envió la carta de la congregante, dice, yo dije, este es un pastor ya viejito que conoce la palabra, un pastor que ya de tener sus años, dice, porque pues nadie, dice, se dirige de esa forma, dice, es raro, ¿no? Y dije, gracias al Señor, le digo, gracias a Dios estoy joven y gracias a Dios que nos han enseñado de esta administración. Es importante que cuando alguien llega a nuestras filas, ¿verdad? No porque hagamos acepción de personas, se trata de administración, se trata de orden. Una ocasión también llegó una nueva familia a la iglesia, ¿verdad? Y les pregunté, ¿ustedes conocen del Señor Jesús? Y me dijeron que sí, que se congregaban en tal lado, y le digo, ¿y cuáles fueron los motivos de su salida, verdad? Y no, ya saben que la culpa siempre la tenemos los pastores, ¿verdad? Es que el pastor y y el otro. Le digo, ok, ok, ok. Y yo le dije, oye, ¿puedo hablarle a su pastor? Porque pues lo conozco, ¿no? Puedo hablar a su pastor para ver el motivo. Y ya la familia dejó de ir, y después andaba diciendo que quién me creía yo para pedir razón de ellos, ¿no? Creo que hasta en los trabajos, ¿verdad? En las solicitudes de empleo te ponen, ¿tiene algún problema si pedimos referencias sobre usted? Creo que en los trabajos, si es así, en el reino de los cielos también hay administración. ¿Y por qué lo hacemos por orden? Porque hay familias que salen en desorden, hay familias que no les gusta la sujeción, hay familias que no les gusta que los corrijan. Por eso dijiste, el creer en Jesús, estás dispuesto a ser corregido, a ser enseñado, a vivir el estilo de vida que Jesús manda, estás comprometido a meterte bajo su señorío. Cuando estamos comprometidos a esto, yo creo que no pesa, pero hay gente que sí no le gusta ni sujetarse, ¿verdad? Dice la Biblia, sujetados a vuestros pastores porque ellas velan por vuestras almas, ¿verdad? Hay gente que no le gusta la obediencia y pues salen en desorden y se meten en una iglesia y pues el chiste no es que tengas más miembros y no sabes, ¿verdad? Luego los malos hábitos que traen, por supuesto que si están dispuestos a ser enseñados, a ser corregidos y si tienen la oportunidad de parte de Dios, ¿verdad? Para seguir creciendo, para restaurarse, ¿por qué no? Pero todo lleva un orden. Entonces, qué importante es la carta de transferencia, ¿verdad? Reitero, muchas veces cambian de domicilio o no sé, quieren asistir a otra iglesia por diferentes, pero que haya una carta extendida del pastor, ¿verdad? Habla bien, una carta de recomendación. Ahí vemos en el inciso B, en la parte de abajo de ya el último renglón de la página 22, dice, las cartas se expiden por no más de 6 meses de ausencia de la iglesia, ¿va? Tampoco se va a ir el congregante 7 meses o 6 meses y de repente va a decir, pastor, apóyeme con una carta, pues, si ni te has parado aquí, no has dado evidencia, ¿verdad? Que te congregas, que eres bautizado,
cuando le damos enseñanza a los bautizados, le citamos Hebreos 10:25, que uno de nuestros compromisos es no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, pero una persona que es comprometida con el Señor, con su iglesia local, y sale en obediencia, se le extiende la carta y que vaya con la bendición del Señor. Amén. Ok. Vamos a la página 23, amados hermanos. Página 23. Y dice, enviar solo a iglesias con fe evangélica. Es parte de la administración. No lo vas a enviar a una iglesia donde no se predique la palabra, donde no se predique la sana doctrina, ¿verdad? Aún a entregarlo a otra iglesia, debes de tener el compromiso, donde vas a entregar al congregante, ¿verdad? Donde vas a entregar a aquel que por velaste, le enseñaste, o a aquel que diste de tu tiempo, de tus enseñanzas, ¿verdad? No lo vas a ir a entregar a un lugar donde no se predique la sana doctrina, ¿verdad? No, sí, ya vete y congrégate ahí donde tú creas conveniente, ¿verdad? No es así. Eso habla de orden y administración y son principios eclesiásticos. Ok. Después de ahí dice, no es pedir cartas a un miembro en deuda o con dudas sobre su testimonio. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Que por causa de deudas, por causa de un mal testimonio, ¿verdad? Pues no se puede extender una carta, ¿verdad? Y esto es administración, ¿verdad? Dice lo siguiente, la iglesia no está obligada a recibir a miembros, aunque tenga carta de transferencia, ¿verdad? Reitero, es un lugar público, es un lugar que es para restauración, para crecimiento, pero no estamos obligados a recibir miembros aunque traigan carta, ¿verdad? Dice el siguiente guión, dice, es preferible enviar la carta al pastor de la iglesia a la vez que el mismo pastor reciba la carta de transferencia. Es preferible enviar la carta de pastor a pastor, que no haya intermediarios, que no haya, ¿verdad? Ahí tercero, sino directo, para que sea un orden, una sanidad y una buena organización. ¿Ok? Inciso C, también se puede recibir miembros o se puede recibir otro hermano a tu membresía por su testimonio. Pablo relata de varios, decía, que han sido fieles a la obra del Señor, que han aportado esto, que me han ayudado en mis tribulaciones, ¿verdad? De estos testifico, ¿verdad? Hay gente que es de testimonio, que son dignas de estar, ser bien recibidos. Reitero, no con esto quiere decir que no recibamos al pecador, del cual les dijo Pablo, yo soy el primero, pero sí de una gente que no ha querido caminar con el Señor, ya congregándose en años, no ha querido obedecer, sujetarse, está en deuda, está en mal testimonio. Por supuesto que si está dispuesto, estamos para ayudarle, pero si no, pues no estamos ahí para recibirlos, también dice aquí. Entonces, esto es parte de cómo recibir la membresía dentro de tu iglesia. Qué padre es cuando una iglesia y creces con todo tu liderazgo y los enseñas, ¿verdad? Pero hay gente que luego ya viene con otras visiones, con otros malos hábitos. Reitero, que si quieren ser enseñados, bienvenidos. Reitero que en la iglesia local que pastoreamos, una ocasión les daba la visión que el Señor nos entregó, le daba la visión a los líderes, y una ocasión la toqué un domingo, ¿saben qué? La visión es esta, es lo otro, el otro, y se levanta una hermana que venía de otra iglesia y me dice, no, es que la visión es esta y es la otra, y le dije, hermana, perdón, eh, tome su lugar, y aquí es una visión. Dos visiones es división, aquí hay una visión. Si en el otro lugar lo hacían así, es la visión de esa iglesia.
pero aquí hay una visión la cual nos entregó el Señor. Amén. Por supuesto que somos un cuerpo, Cristo no está dividido. Pablo fue entregado a los gentiles, Pedro al pueblo de Israel, con el objetivo de predicar el evangelio, pero había un propósito para cada uno de ellos. Y como iglesias locales, aunque somos un cuerpo, somos entregados a un propósito, a un trabajo específico. Conocí un pastor que predicaba en los circos. Un día, oye, ¿dónde predicas? Yo en los circos, pastor. Dije, qué bendición. Y me dice, llego, veo la función, me echo mis palomitas y al final me juntan al elenco y les predico. Y así andaba predicando en los circos. Él fue llamado así. Y es una bendición. También los circenses necesitan al Señor Jesús. Entonces, qué importante es esto de la administración, ¿verdad, hermanos? Son las 11 son las 10:02, acá donde estoy son las 11. Son las 10:02. Vamos a darles 4 minutitos para que estiren los pies, tomen el café de vuelta para continuar con nuestra clase. Ok. Si pudieran prender su cámara, nada más para saber que ya estamos ahí todos. Quizás fueron a la cocina, al sanitario. Ya. Bien, muchas gracias, hermanos. Ya estamos ahí la mayoría. Vamos a iniciar. Ok. En la página 23 vamos a iniciar el punto número 4. Y dentro de la administración o de los principios eclesiásticos, la iglesia necesita tener en claro los beneficios y deberes de sus miembros. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que muchas veces queremos los beneficios, pero no los deberes, ¿verdad? Y creo que ambos van de las manos. Creo que los beneficios y los deberes deben de importarnos, no solamente una parte, esto sí me conviene, ¿verdad? Sí me gusta que Dios me bendiga o que me exalten en público, pero cuando me mandan, pues no, o cuando me piden un servicio o cuando me piden un deber, pues eso ya no me agrada. Pero debemos de entender como iglesia, como principios eclesiásticos dentro de la administración, que hay beneficios y que hay también deberes como miembros de una iglesia. Hay beneficios y hay deberes. Y vamos a ver los beneficios. Vamos a ver 5 incisos y después vamos a ver 6 incisos de los deberes. El inciso A, voy a invitar a mi hermana Bárbara, si me puede apoyar, a darle lectura al inciso A del punto número 4 de la página 23, por favor. Del punto número 4. Sí. Amén, amén, amén. La iglesia necesita tener en claro los beneficios y deberes de sus miembros. Beneficios. A. Adecuada instrucción en la palabra de Dios. Amén, hermana. Ahora, uno de los beneficios es que debe de haber una enseñanza adecuada de la palabra del Señor, ¿verdad? Los discípulos tenían esos beneficios, tanto porque decía, porque ellos les hablas por parábolas, ¿verdad? Dice, porque a vosotros os he revelado los misterios del reino de Dios, ¿verdad? Es un beneficio de ser instruidos en la palabra, ¿verdad? Aquí hay algunos miembros que siempre que andan conmigo en el carro, andan en cualquier lado, me gusta enseñar lo que el Dios de la gloria nos ha enseñado, nos ha ministrado, y son beneficios que también yo he gozado de ellos cuando ando con mi apóstol, cuando camino con el maestro Nahum, que lo llego a ver, siempre aprendo de gente que ha caminado en el Señor. Entonces, es una adecuada instrucción. Creo que cuando somos instruidos adecuadamente, como dijo Pablo, no te dejes llevar por ningún viento de doctrina, ni seas engañado ni por carta, ¿verdad? Ni por espíritu, ¿verdad? Cuando tienes una adecuada instrucción como beneficio de esta bendición, vas a estar firme en la fe. Ok, inciso B, dice, ser asistido, encaminado y corregido en el contexto de un liderazgo cristocéntrico apoyado por la comunidad de fe. Creo que es otro de los beneficios. El asistirte, el encaminarte y el ser corregido, lo que yo les decía hace rato. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Estás dispuesto a ser corregido, enseñado? Pero reitero, todo cristocéntricamente, ¿verdad?
y con el apoyo de la comunidad de fe. Entonces, qué importante que también la comunidad de fe apoye el crecimiento de nuestros miembros, ¿verdad? O del liderazgo, aporte para el crecimiento de los miembros. Inciso C, voy a invitar a mi hermano Gabriel, ¿verdad? Una vez más, a ver si no tiene broncas ahí con su internet, a que me lea el inciso C, por favor. Ok, a lo mejor tiene ahí problemas con su internet. Bueno, hermana, ok, mi hermana Janet, por favor. C. Ser promovido al servicio y ministerio cristiano. Amén. Creo que otro de los beneficios, ¿verdad? Es el ser promovido al servicio. El servicio engrandece. Jesús dijo, ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad? Y creo que el servicio engrandece. Entonces, el ser promovido dentro de una congregación local, después de que recibiste la palabra, eres bautizado, te congregas y se ve el testimonio, reitero, los llamados los da el Señor, los dones los da el Señor, los talentos los da el Señor, ¿verdad? Pero el que te tomen en cuenta es un crecimiento. Parece insignificante cualquier cosa que se haga en el Señor, pero no es insignificante. Por eso cuando dijo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, dijo, no llames común a lo que Dios ha santificado, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, esas cosas son comunes, no, todo suma. ¿Y por qué menciono todo esto? Hace unos semanas hay un congregante que empezó ya tiene un rato congregándose con nosotros, ha sido fiel sin faltar y todo eso, y lo hemos integrado a que nos ayude allá en donde vivimos o donde presidimos la iglesia del Señor Jesús, tenemos muchos problemas de agua. Y aquí está el líder que se encarga de esa administración, porque es necesaria el agua, que los domingos haya agua para el aseo, para cuando entren al baño, ¿verdad? Para lavarse las manos, ¿verdad? Y alguien tiene que realizar ese trabajo. Entonces, es el líder que se encarga de la administración, nuestro hermano Paco. Él hace un rol, ¿verdad? Bimestral, ¿verdad? Para que esté bien ahí, adopta la iglesia del Señor. Entonces, este miembro que les menciono empezó a integrarse y lo integramos a este trabajo y se sentía que no cabía. Decía, wow, me han tomado en cuenta, ¿verdad? Y reitero, muchos lo decían, ¿qué tiene de bueno llenar este agua, ¿verdad? Ese trabajo, no, a mí que me vean predicar con unción. No, ese trabajo también es digno, ese trabajo es de bendición. Y este hermano está muy feliz que se le haya tomado en cuenta. Entonces, qué importante es ser promovido, ¿verdad? Ser promovido dentro del servicio y del ministerio cristiano, ¿verdad? Si en lo poco somos fieles, Dios nos pondrá en lo mucho. Ok, inciso D, dice ahí en otro principio de administración eclesiástica, otro principio de iglesia, dice ser protegido en su reputación y honor. Es otro de los beneficios que tenemos como miembros de la iglesia, ser protegidos en la reputación y honor. La hermana Yané nos mencionaba cómo fue protegida en su reputación y honor, ¿verdad? Por algo que ella nos contaba. Una ocasión, nuestra líder de diáconos, ¿verdad? Por ahí le levantaron un falso testimonio, ¿verdad? Que decían que ella andaba tocando en las casas para pedir porque no tenía para comer, cuando no es así, yo conozco su testimonio, ¿no? Entonces, la paramos ahí en un servicio y le dijimos, ¿cuántos conocen a nuestra hermana Panchita, ¿verdad? A la hermana Panchita, ¿verdad? ¿Cuántos conocen su testimonio? ¿Cuántos? Sí, ella ha caminado con el Señor, ha sido fiel y ahí, bueno, a grandes rasgos, luego, defendimos su reputación. Es uno de los beneficios.
Dice la Biblia, bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo, ¿verdad? Gozaos y alegraos, ¿verdad? Porque vuestro galardón es grande en el cielo. Preocupémonos cuando es cierto, ¿verdad? Cuando que lo que están hablando es cierto, pero cuando no, es uno de los beneficios que tienes como una persona, como un miembro del Señor, que está caminando en ese orden, que ha recibido la palabra, que es bautizado, ¿verdad? Que pertenece a una iglesia local y es parte de los beneficios de los miembros, el que cuidemos de su reputación. Ok. Inciso E, ser atendido en sus demandas y necesidades espirituales, morales, sociales y según posibilidad en ayudas y en auxilio financiero. Creo que como miembros de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la administración que nos toca desde la pastoral o que nos toca como líderes, ¿verdad? Tenemos que atender las demandas, ¿verdad? Las necesidades espirituales de nuestros miembros, ya sean morales, sociales, y cuando se puede, pues hasta ahí va para, para, para suplir la necesidad, ¿verdad? Entonces, es parte de la administración, es parte de la administración como pastores, como líderes, ¿verdad? Yo les decía Pablo, ¿quién estuvo enfermo y yo no enfermé, ¿no? Él se preocupaba por la gente que estaba a su cargo. Entonces, reitero, como pastores, pues el atenderte a una iglesia es una administración, pero gracias a Dios por los líderes también que a su cargo, por decir, aquí veo una hermana que practica la danza, ¿va? Nuestra hermana Reina, ¿verdad? Tiene un líder, ¿verdad? Y qué importante es que los líderes también tengan comunicación con su gente, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la administración, es parte de los beneficios que tenemos como miembros. Entonces, ¿cuántos quieren estos beneficios? Todos decimos, amén, ¿verdad? Ahora vamos a ver los deberes, ¿verdad? Vamos a ver los deberes. Y vamos a ver el inciso A. Voy a invitar a mi hermana Adriana Barrios, que si me ayuda a leer en la página 23, el inciso A, y habla de los deberes como miembro de una Sí, iglesia. Amén. bendiciones. Bendiciones. Permanecer en la comunión de la iglesia local. Participación regular en los cultos. Participar frecuentemente en la cena del Señor. ¿Le sigo con el B? Hasta ahí, hermana. Muchas gracias. Lo que leía ahí nuestra hermana Adriana Barrios es permanecer en la comunión de la iglesia local. Tenemos que congregarnos. Hebreos 10:25. Muchas veces yo sé que hay personas que sienten que ya todo lo saben, ¿verdad? Pablo dijo, alguien dice, no sé si en el cuerpo, ¿verdad? Pero dice, yo visité el tercer cielo y no pretendo haberlo alcanzado todo. Prosigo a la meta. Entonces, el congregarnos es parte esencial, ¿verdad? De un principio de iglesia. El no dejar de congregarnos, como dice la escritura, como algunos tienen por costumbre. Y dice, y participación regular en los cultos. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, amados hermanos, en 2 años había culto martes, jueves, sábado de jóvenes y domingo había dos en la iglesia. Está la hermana Reina y la hermana Yardi, que no me dejarán mentir, en la mañana, en la noche. En 2 años no falté a ningún culto. Y dije, wow, al tercer año falté un solo culto. Ya después, se adquiere más responsabilidad. No quiere decir que sí, que ya me dediqué a faltar, no, tampoco, ¿no? Pero cambié de trabajo y ya entre semanas se me hacía un poco complicado y yo corría al trolebús para llegar al servicio y me decía a mi pastora con todo amor, a mi pastora Raquel, con que llegues al amén y oremos por ti. Yo quería llegar si agarraba 5 minutos antes de las 8, el trolebús llegaba al culto, pero si lo agarraba a las 8 parecían insignificantes, pero ya no llegaba ya casi cuando se acababa. Entonces, qué importante es el ser constantes en una iglesia local, el ser un congregante regular de los cultos, ¿verdad? Muchas veces no está el pastor porque sale a la obra del Señor, a la obra misionera, y no está el pastor, yo no voy, no va a predicar el hermano fulano de tal y enseña re feo. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que seamos regulares y por eso debemos de capacitar gente para que predique el evangelio conforme a la palabra y ministre conforme al poder que Dios da.
Entonces, qué importante es participar. Y dice, y participar frecuentemente en la cena del Señor. ¿Ok? Muchos dicen, es que he fallado y tiene una conciencia pulcra, sana, honesta delante del Señor. Otra gente que dice, no, pues es que yo no quiero participar porque estoy mal. Yo sé que la cena no es un juego, porque el que come indignamente, juicio come y bebe para sí, dice la Biblia. Pero por eso Pablo pero dice, analícese cada uno, examínese, háganos un examen, ¿verdad? Y después así participe. Entonces, es importante participar de la cena del Señor. Inciso B, dice, activa participación en el sostenimiento financiero de la iglesia. Creo que como miembros, ¿verdad? Tenemos que tener una participación activa. Veíamos en la administración cuántas cosas no hay, ¿verdad? Que realizar como trabajo, ¿verdad? Cerramos un ciclo y empezamos otro. Ahorita iglesias van a cerrar su ciclo de escuelas de verano, ¿verdad? Y van a empezar con otro proyecto. Quizás se van a sentar a analizar y esto. Y como miembros, ¿verdad? Creo que como líderes siempre vamos como punta de lanza, pero creo que los deberes de un miembro de una iglesia también tiene que aportar financieramente. Yo les decía en clases pasadas, ¿no? Cuando era estudiante en la preparatoria, ¿verdad? Decían a los amigos, oye, préstame para mis copias de mi libro, ¿verdad? Y todos decían, no tengo. Pero les decías, coopera para la botella. Y decían, ay, pongo lo de mi pasaje, aunque me vaya de ray, ¿verdad? Y no les importaba para lo que no es bueno, ¿no? Porque dice la Biblia que el que siembra para su carne, siembra para muerte, ¿verdad? Pero qué importante, si antes en el mundo éramos los primeros en aportar, cuánto más para la obra del Señor. Cuando tú enseñas estos principios y los beneficios que trae el poder ser partícipe, ¿verdad? Que se va a comprar un teclado, pues hacer un talento especial. Quizás le digas, ¿sabes qué? Vamos a hacer un talento y todo lo que se venda va a ser para el teclado, ¿va? Y vamos a vender guaraches el domingo, ¿verdad? Pero es importante tu participación. No vaya a comer al tianguis, coma aquí en la iglesia, ¿verdad? Y familia, ¿saben qué? Hoy vamos, les prometí, ¿verdad? Ir a comer al tianguis, pero hoy vamos a comer en la iglesia, vamos a apoyar la obra del Señor. Entonces, qué importante es como miembro activo el participar también financieramente. Cada peso en la obra del Señor suma. Dice mi apóstol, donde no van tus pasos, que vayan tus pesos, ¿verdad? Entonces, es importante como miembro activo, eso es parte de los deberes. Señor, pastor, de eso no nos hable, ¿verdad? Nada más quiero los beneficios, los deberes no, ¿verdad? Yo sé que hay veces que dice la Biblia, ¿verdad? Que en los momentos de adversidad consideres y en los momentos de abundancia goces, pero yo sé que hay veces que hay adversidad, pero hubo una mujer que solo tenía 2 blancas y dio todo su sustento y dijo Jesús que él había dado más que los mismos ricos. Es que importante es siempre aportar para la obra del Señor. Tus ofrendas, tus diezmos, a veces son ofrendas voluntarias, a veces un trabajo a realizar, reitero, a lo mejor la construcción de una iglesia. Y si tú te comprometiste a dar $500,000 de tabique, también es de bendición, amén. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es de acuerdo a cada administración. También los dineros son parte de la administración y de los deberes que tenemos como iglesia. Entonces, continuamos. Inciso de desarrollar un ministerio dentro o fuera de la iglesia local. Esa es parte de los deberes. Me acuerdo cuando el apóstol me hizo un examen, ¿verdad? Y me dijo que si estaba dispuesto, es como cuando entras a un trabajo, ¿ah? ¿Usted tiene algo que le impida viajar? Y tú pones, ahí no. ¿Desde cuándo puede viajar? Desde ahorita, ¿no? Y cuando estás en tu examen ministerial, ¿verdad? ¿Está dispuesto a ir a las misiones? Y como que ahí quieres poner no, ¿verdad? Pero creo que te acuerdas que recibimos un reino inconmovible, por lo cual sirvamos a Dios con alegría, ¿verdad? Y me preguntó en ese examen, ¿está dispuesto a participar en la obra misionera? Y puse que sí. Y pues he participado por gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, debes desarrollar un ministerio tanto local como fuera de la iglesia, ¿verdad? También no solamente hablo, Jesús dijo, bueno, en el libro de los Hechos, dice, y me seréis testigos, ¿verdad?
en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra, ¿verdad? Muchas veces hay persona que ha sido llamado al evangelismo y tiene una unción, una facilidad parte de Dios, salir y predicar en los tianguis, ¿verdad? Entonces, no solamente al inicio de esta clase, cuando la vimos allá en la Ciudad de México, recuerdo que el maestro aún nos enseñó, ¿verdad? Que dice, vamos a la iglesia cuando nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Entonces, en nosotros es donde se mueve el Señor, es el lugar de reunión, ¿verdad? Donde nos congregamos. Y de ahí, pues, son las cuatro paredes, pero tenemos que desarrollar un lugar dentro de la casa del Señor y fuera también, ¿verdad? Fuera de ahí de la casa del Señor. Entonces, ahí es donde se tiene que predicar la palabra para que haya nuevos conversos y nuevos bautizados y más trabajo, ¿verdad? Pero el Señor Jesús es el que añade al que ha de ser salvo a la iglesia. Amén. Ok, continuamos. Inciso E, apoyar proyectos espirituales de la iglesia. Es otro de los deberes como miembros, ¿verdad? Un principio, ¿verdad? Apoyar proyectos espirituales, ¿verdad? De repente hay un proyecto que, una velada de oración, amén. Que vienen siervos a dar una enseñanza, amén. Porque reitero, ¿no? Nos gustan los beneficios, pero también nos gustan los deberes, ¿verdad? Creo que cuando nos llega la bendición decimos, gracias Dios, ha sido fiel, ha sido bueno, ¿verdad? Pero ¿qué crees que ahora te toca predicar de este lado? Amén, Señor. Ahí voy. Entonces, qué importante es apoyar los proyectos espirituales de una iglesia local como miembros. Y déjame decirte que son nuestros deberes. Son nuestros deberes. Inciso F. Involucrarse en las decisiones administrativas, doctrinales o espirituales que hacen a la marcha de la iglesia. Es otra forma, otro deber que tenemos como miembros de una iglesia local. Ya vemos, yo pensé que nada más era recibir al Señor Jesús, era bautizarme y ahí paraba todo. Ahora me están hablando de deberes. Ahora ya me doctrinaron, ya sé de la palabra y ahora como ya sé tengo que predicar. Pablo dijo, ay de mí si no predico. Tengo un deseo, ¿verdad? Ferviente por predicar la palabra. Entonces, ok, creo que dentro de esa administración y como miembro local ya recibiste la palabra, ya te bautizaste, sigues creciendo y ahora te tienes que involucrar más en las decisiones administrativas, más en lo doctrinal, ¿verdad? Porque muchas veces dice, hermana Adriana Barrios, pues ahora le toca dar la clase de la salvación del hombre, ¿verdad? Y hermana, Janet, ahora le toca predicar en los dos servicios el domingo, ¿verdad? Y es parte de la administración, es parte de nuestros deberes, pero déjeme decirte que es una bendición servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, todo esto ayuda a que la iglesia marche en orden. Esto es parte de los principios espirituales de una iglesia. Ok, vamos a ver el inciso B ahí en la página 23. Y dice, la iglesia y sus oficiales. Vamos a ver esta administración. Punto número 1, la iglesia, los oficiales extraordinarios. Entre paréntesis dice oficiales generales. Son los apóstoles y profetas que pertenecen al periodo apostólico. Desarrollan una actividad distintivamente misionera. Se movían de un lugar a otro sirviendo a las iglesias según necesidad. Voluntariamente servían a la iglesia y no tenían alguna conexión oficial con las iglesias. Vemos el inciso A y voy a invitar a Vivian Portal, por favor, si me ayuda a leer, por favor, el inciso A de la página 23. Si está Vivian Portal ahí o vi que se desconectó. Creo que se desconectó. Ok. Vamos a pedirle a mi hermana Mireya, por favor, si me ayuda a leer el inciso A.
Amén. Amén, paz. Página Voy. 23, donde dice la iglesia y sus oficiales. Y vemos el inciso A y la descripción de los apóstoles, por favor. Amén. Dice, apóstoles, los 12 fueron compañeros de Jesús. Actuaron como la guardia personal para su protección física y proveyeron la compañía que su naturaleza humana normalmente anheló. Estos fueron objetos de una preparación especial y finalmente fueron alistados para asistirlo en sus propias labores específicas. Fueron designados para la implantación del programa del Evangelio en la tierra. Y cuando la inauguración del movimiento se había completado, el oficio automáticamente cesó. O más exactamente, la designación asumió un significado diferente. Así es. Vemos ahí en el libro de, gracias, hermana, mire, de los Efesios, hablando Jesús. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahorita estamos viendo los oficiales extraordinarios, los oficiales generales. Vemos cómo eran las funciones de los apóstoles, cómo iban de un lugar a otro, ¿verdad? Sin una conexión con las iglesias. A ellos les importaban las iglesias del Señor Jesús, el que fueran bien enseñadas, bien doctrinadas, ¿verdad? Y vemos aquí cómo después de eso cesó el oficio, pero los apóstoles caminaron con Jesús, fueron enseñados por Jesús, fueron enviados a la gran comisión, ¿verdad? Y ahí fue cuando se inauguró el evangelio, ¿verdad? Y obvio, empezó Jesús, pero luego los capacitó a ellos y los envió para que los representaran en la tierra a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice el inciso B, profetas. El profeta era alguien dotado de un poder sobrenatural para discernir los propósitos redentores de Dios. Esto en relación a futuros eventos y a relaciones espirituales. Su función fue reemplazada por la revelación escrita a medida que las iglesias adultas llegaron más y más a fortalecerse y a depender para su guía de los libros de las Escrituras. El profeta no fue dejado de lado por ninguna decisión deliberada a favor de la revelación escrita, sino por el cambio gradual de actitud influida por el sentido creciente de que el cristiano poseía autoridad en las Escrituras. Los escritos apostólicos y en la actualidad los apóstoles y profetas están de vuelta, pero con requisitos y funciones distintas a los originales. Vivo como hubo un cambio, pero no se dejó de un lado lo apostólico y lo profético. Con todo respeto, en algunos lugares, reitero, esto que dice nuestro manual me parece súper extraordinario, que nosotros como llamados somos para adaptarnos a las funciones del reino, no que las funciones se adapten a lo que pensamos. Y en algunas iglesias dentro de la administración no creen en los apóstoles, no creen en los profetas, pero los profetas y los apóstoles están de regreso y con funciones distintas a las originales, ¿verdad? Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Voy a invitar a mi amada esposa que le dé lectura. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 12. Del 1 al 2, perdón. Dice la palabra de Dios: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén. Está hablando el apóstol Pablo y dice, no soy apóstol. Y dice, si para otros no lo soy, desde aquellos tiempos había este tipo, ¿verdad? De que no lo reconocían como apóstol. Pero dice, ustedes son el sello de mi apostolado. En algunas iglesias piensan que solamente fueron los 12 apóstoles. Acuérdense que Judas dejó su lugar y lo ocupó Matías, el apóstol Pablo.
y hay más apóstoles, y el apóstol sigue fungiendo, porque el que estableció el orden, el que puso las funciones fue Jesús. Él mismo los constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, por supuesto que los profetas en el antiguo tiempo anunciaban la venida de nuestro Señor, apercibían a Israel o lo llamaban al arrepentimiento. Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? En medio del cual mi nombre es invocado, y orar y se convirtiera de su mal camino, ¿verdad? No quiere decir que hoy los profetas no puedan decir eso, por supuesto que sí, pero hoy siguen dando dirección a la iglesia, y los profetas, la voz profética, el espíritu de la profecía, que es Jesús, sigue fungiendo. Entonces, los apóstoles también siguen fungiendo, y esto es parte de la administración de la iglesia, lo cual lo debes de conocer como un principio. Los apóstoles siguen vigentes, los profetas siguen vigentes. Segunda de Corintios capítulo 11, lo lees en casa, hace una semana lo leíamos, como Pablo hablaba, ¿verdad? Que había sido perseguido por manos de malhechores, que había sido perseguido por los de su nación, que había estado en cárceles, en tantas cosas, ¿verdad? En alta mar, como un náufrago, ¿verdad? Y esto es lo que él pasó como apóstol, como lo que relata de su apostolado, ¿verdad? Pero por supuesto que él era apóstol. Dijo, ustedes son el sello de mi apostolado. Ok, página 24, vimos en nuestra página anterior los oficiales generales. Hoy vamos, en el punto número 2, vamos a ver los permanentes. Dice, los permanentes, pero no exclusivos para todas las iglesias locales. Un evangelista. El evangelista 3 veces aparece en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 21, verso 8, si me puede ayudar a leerlo, hermana Reina, por favor. Efesios 4:11, hermana Bárbara, por favor. Y segunda de Timoteo 4:5, pastora Rocío, por favor. Cuando lo tenga, adelante, puede dar lectura, hermana Reina. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Amén. Ahí el libro de los Hechos nos relata, ¿verdad?, cómo Pablo había entrado a la casa de un siervo suyo, un evangelista. Y ahorita vamos a ver la definición. Efesios 4:11, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén, muchas gracias. Vemos ahí los 5 ministerios o los 5 dones que Jesús, él establece, ¿verdad? Y cómo marca a los evangelistas ahí. Segunda Timoteo 4:5, por favor. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice, haz obra de evangelista. Y vemos que estos son permanentes, siguen estando los evangelistas, los estableció también el Señor Jesús, pero no son exclusivos para una iglesia local. El evangelista es ir y predicar el evangelio y ganar almas. Yo en mis primeras experiencias como convertido vi a un evangelista poderoso, el cual me dio una palabra de parte del Señor. Él me dijo en una campaña, ¿verdad?, de allá por Iztapalapa, habían como unas 300 personas. Yo estaba sentado en medio y me habla, tú el que está sentado allá. Él venía de la República de Haití, yo era la primera vez que lo conocía. Y me habla y me dice, tú tienes un llamado de parte de Dios para estar detrás de un púlpito. Y un evangelista yo admiro, todos los ministerios los admiro. Admiro aquí, no es por halagarle oído, pero el maestro Nahum tiene una profundidad en la enseñanza, ¿verdad? Pero los evangelistas traen una unción que de milagros, ¿verdad? Para que la gente crea en el poder del reino, crean en su Salvador. Entonces, ellos tienen una comisión especial como cada uno de nosotros, como los pastores, los maestros.
pero el evangelismo anda, o el evangelista anda predicando para ganar nuevas almas. Y vemos cómo la Biblia nos narra a través de los versículos que hay evangelistas. Y dice ahí, vamos a ver así su función. Su tarea primordial es esparcir el evangelio, adelantar la proclamación del mensaje cristiano dentro de un nuevo territorio. Su función era de un misionero o itinerante que iba de lugar en lugar, usualmente a territorios donde el evangelio no fue oído. A Timoteo, Pablo le anima para hacer usualmente su obra de evangelista, que dedique algún tiempo la obra misionera pionera, llevando el evangelio a nuevos territorios. Este es el verdadero trabajo del evangelista, ir a territorios donde no se ha predicado en la palabra del Señor. Ir a territorios, muchas veces nos imaginamos de países y está bien, pero muchas veces podemos subirnos a los camiones, al metro de la Ciudad de México, podemos ir a un territorio donde no se ha predicado el evangelio. Por eso Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelismo, y dentro de las iglesias debemos de hacer obra de evangelismo, que existe el hacer la obra de evangelismo, pero existe el ministerio de evangelista también, y esa es su primordial tarea, alcanzar los nuevos territorios, o los territorios que no se ha predicado para el Señor Jesucristo. Hoy he encontrado evangelistas que quieren hacer campañas evangelistas dentro de las mismas iglesias, ¿verdad? No dudo que haya uno nuevo que por ahí reciba al Señor dentro de los propósitos eternos, pero realmente ese era el verdadero trabajo del evangelismo, ir a lugares donde no conocían. Dijo Pablo cuando andaba misionando, decía, yo de ese Dios vengo a predicarles al Dios no conocido, ¿verdad? Al Dios que no conocían, y es parte del evangelismo. Vamos a ver el inciso B, el maestro o los maestros. Su tarea primordial era preparar a los recién convertidos para la membresía de la iglesia. Probablemente los oficiales regulares de la iglesia, los ancianos, hicieron este trabajo o participaron en él. Primera Timoteo 5:17. Voy a invitar a mi amada esposa si me ayuda a leerlo. Primera Timoteo 5:17. Vemos cómo la tarea de un maestro era enseñar, ¿verdad? Consolidar a los recién convertidos, y dice que probablemente los oficiales regulares de la iglesia o los ancianos hicieron este trabajo. Sí, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sí, vemos que los ancianos trabajaban en predicar y enseñar. No solamente predicaban, sino enseñaban. Muchas veces más bien las enseñanzas siempre son primordiales, porque sí, a Dios le plació salvar por la locura de la predicación, pero también tenemos que ser enseñados, ¿verdad? Con manzanitas, ¿verdad? Como fui enseñado un servidor y sigo aprendiendo, ¿verdad? De la A a la Z, ¿verdad? Y paso a paso, y para eso se necesita de parte de ambas partes paciencia, ¿verdad? Se necesita tiempo, se necesita disposición, se necesita ser corregido, enseñado. Entonces, este trabajo de maestro sigue fungiendo, amén. Ok, inciso C, predicadores. Probablemente no designa a un funcionario distinto, sino una función general o local. Un anciano o un diácono podía ejercer la función de predicador. Primera Timoteo 2:7, si le puede dar lectura mi hermana Adriana Barrios, y Segunda Timoteo 1:11, mi hermana Bárbara, por favor. Primera carta a Timoteo 2:7. ¿Sí, Paz? Amén. Amén. Okay. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo, verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vemos cómo el apóstol Pablo fungía como con 3 ministerios, ¿verdad? Bueno, también yo lo veo ahí como evangelista, pero dice, le puedo volver a dar lectura, fui llamado como... Sí, claro.
Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo, verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Predicador, apóstol y maestro. Gloria al Señor Jesús. Vemos que los predicadores también no se designa un funcionario distinto, sino una función general o local. O sea, no es que el predicador sea un funcionario distinto o un ministerio distinto. Pablo fungía como estas tres, era una función distinta. Entonces, un evangelista puede fungir como predicador, por supuesto. Un profeta, por supuesto. Pablo era maestro y también era predicador. Ok. Segunda Timoteo 1:11, por favor. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Perdón, se escuchó un poco cortado. Si lo vuelve a repetir, por favor, hermana Bárbara. Sí, pastor. Segunda de Timoteo 1:11. Dice, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Pablo vuelve a sacar sus credenciales, ¿verdad? Y decía, fui constituido predicador, apóstol, ¿verdad? Y maestro de los gentiles. Ok, muchas gracias, hermanos. Vemos que estos principios de administración, ¿verdad? Son necesarios dentro de una iglesia para ver cómo se constituye, cómo se forma una iglesia. Como hay apóstoles, como hay profetas, como hay evangelistas, hay maestros, hay predicadores, ¿verdad? Y vamos a ver el punto número 3, vamos a ver los oficios ordinarios. Un oficio ordinario es el de un pastor, inciso A. Los términos presbiterio, obispo y pastor designan un solo oficio. El término es análogo al del usado para referirse al que precedía la sinagoga. Ejemplos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Hechos capítulo 4, versículo 8, si me lo pudiera buscar rápido, hermana Marcela. Hechos 4:8. Lo que lo busca, vemos como dentro de la administración, los pastores, dentro de los términos presbítero, obispo y pastor, designan un solo oficio. Amén. Amén. Dice su palabra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Hechos 20:28. Los obispos son pastores con la función de apacentar ovejas. El carácter de estas personas era de ser ancianos, de modo que de acuerdo a la Escritura, los ancianos son los obispos que realizan la obra de pastores. Entonces, para que no se me confundan, es un solo oficio, pero son el término presbítero, obispo y pastor designan un solo oficio, que es ser pastor. Amén. Esa es la administración de la iglesia. Inciso A, requisitos. Requisitos personales, ¿verdad? Dice, número 1, no un neófito. Hace rato vemos que un neófito es una persona nueva. Es una persona nueva. Debes de poner una persona o más bien Dios va a poner una persona que recibió la palabra, que fue bautizado, que fue capacitado, que fue instruido, que creció en la enseñanza, ¿verdad? Y que ya tiene el conocimiento y la formación cristiana o cristocéntrica para poder realizar este cargo. No puedes poner uno nuevo, ¿verdad? A dar algo que desconoce. Pues tiene que tener una formación y vemos todas estas citas bíblicas. Voy a invitar a que los vean, las lean en su casa, ¿verdad? Y que las refuercen, por favor.
Número 2, dice irreprensible, libre de cualquier cargo válido que va desde murmuración hasta el trato con las hermanas, los del hogar y el testimonio con los de afuera. Una persona que sea irreprensible está apto para tener este desarrollo de funciones del pastorado. Una persona irreprensible dice que debe de estar libre de murmuraciones. El trato con las hermanas, ¿verdad? Debe de haber un respeto, ¿verdad? Hacia el sexo opuesto. Tratarlas como coherederas, ¿verdad? Juntamente de la gracia, ¿verdad? Tratarlas como hermanas, ¿verdad? Es por eso que en muchas iglesias en los antiguos, en otros años, ¿verdad? No permitían que se saludaran de beso, ¿verdad? Sabemos que hay un ósculo santo, un beso eh, eh, pulcro, limpio, sin malicia, pero muchas veces cuando no se entienden estos principios, ¿verdad? Se puede caer en el lazo del enemigo. Entonces, una persona irreprensible es aquella que sabe tratar a las hermanas, que tiene un buen testimonio con los del hogar. Reitero que una ocasión aprendí de un pastor que él decía que para ordenar a sus pastores, primero le decía al candidato, ¿puedo ir a tu domicilio? Y llegaba y sí. Y llegaba y les decía a la familia, ¿ustedes tienen alguna objeción porque su papá ha sido llamado al ministerio, porque su esposo ha sido llamado al ministerio? ¿Usted tiene alguna objeción para que él tome el cargo? Y me decían, el pastor decía, que uno de los hijos de familia decía, yo no voy a la iglesia, pero porque yo no he querido, pero he visto el caminar de mi papá y ha sido un hombre de fe, un hombre que respeta a mi madre, nos respeta a nosotros, yo no tengo ninguna objeción. Entonces, dice el pastor, escuchando eso de los de su casa, no hay ningún problema para ordenarlo, para ungirlo como el próximo pastor. Entonces, qué importante es el ser irreprensible, ¿verdad? Y testimonio con los de afuera, ¿verdad? Muchas veces dice Jesús que nadie pone una luz, ¿verdad? En medio, ¿verdad? Para que todos los que entran la vean. Todos los que entran en nuestro hogar deben de ver esa luz, ¿verdad? La luz que Jesús puso en nuestras vidas, pero también afuera, ¿verdad? Porque si no, caemos en ese versículo del mundo, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Entonces tenemos que ser testimonios de ser de una sola pieza, dentro y fuera de casa y con los de la iglesia, para que cumplamos este requisito de irreprensibles. Es parte de la administración, que eres pastor o que estás en esa parte administrativa, para que dice Pablo, ¿no? Dice Timoteo, si alguna persona desea obispado, buena obra desea, pero hay estos requisitos. No neófito, irreprensible, y dice el punto número 3, de carácter prudente y sobrio. De carácter prudente y sobrio. Carácter dentro de un ministro es muy importante. Hace 8 días ponía un ejemplo, ¿no? Que llegaban las almas cuando predicaban el evangelio, llegaban a la iglesia, después se le iban y le decían al apóstol, ¿por qué se van las almas? Y llegan, dice, pues que cuando conocen tu carácter, pues se quieren ir. Son cautivados por la palabra, por el amor de Jesús, y son atraídos a la presencia de Dios, pero cuando conocen el carácter, ¿verdad? Mejor dicen, no, pues ya me voy de aquí. Entonces, qué importante es un carácter prudente y ser sobrio, ¿verdad? Versículo 4 dice, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Estos requisitos son personales para todos aquellos que anhelamos el obispado, para todos aquellos que estamos sirviendo, ¿verdad? Son requisitos, son parte de la administración y parte de los principios eclesiásticos. Ok. Vamos a ver los internos o de relación. Número 1, debemos de ser hospedadores. Como líderes, como pastores, debemos ser hospedadores. Parte de la administración. ¿Esto qué tiene que ver con la administración, pastor? Por supuesto que tiene que ver.
Creo que donde te hospedan bien, ¿verdad? Te sientes a gusto, te sientes acogido. Dice la Biblia que algunos sin querer hospedaron ángeles. Entonces, el ser un buen hospedador, creo que todos conocen a nuestra amada pastora Raquel, ¿verdad? Tú llegas y te prepara tu sala, te da un cojín, ya te está haciendo un café, te da una fruta, ¿verdad? Y no por lo que te den, se siente uno bien atendido, bien acogido, ¿verdad? Y si ese ejemplo tenemos de la palabra de nuestros pastores, también debemos ser buenos hospedadores. No que digamos, ya se van porque las visitas ya tienen sueño, ¿verdad? Ok, yo luego vacilo a mi señora madre, ¿no? Luego llego a su casa y le digo, ya me voy a esta casa porque ni un vaso de agua me invitan, pero la vacilo, no, ahorita te invito a un café, hijo. Digo, ok, entonces me quedo. Entonces, el ser hospedadores es muy importante dentro de la administración y de los principios eclesiásticos. Número 2, tenga su hogar como modelo, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, porque con hogares defectuosos es difícil crear una iglesia sana. Está pesado esto, ¿verdad? Pero es un requisito. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y tenemos un gran reto de administración. Pues hace rato mencionaba el ejemplo, ¿verdad? De este joven que decía, yo no voy a la iglesia porque yo no he querido, pero no tengo problemas con mi padre en que se ha ordenado. Ha sido un hombre fiel, un hombre que ha amado a mi madre y que nos ha amado a nosotros. Entonces, ahí el mismo hijo daba testimonio, ¿no? Pero reitero, qué mejor es que seamos maridos de una sola mujer y que nuestros hijos sean creyentes. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, es parte de la administración desde casa, para cuando fuere viejo no sea parte de ella, del camino. Entonces, la fidelidad, ¿verdad? Dice que bienaventurado es el matrimonio sin mancilla, ¿verdad? Y qué importante es el ser testimonio, ¿verdad? Si tenemos una casa en orden, seremos buenos candidatos para presidir la iglesia del Señor. Porque si tenemos, esto está fuerte que dice aquí, porque con hogares defectuosos es difícil crear una iglesia sana. Porque si la casa está en defecto, está ahí con cosas, la iglesia va a estar igual, con los mismos malos hábitos. Eso es lo que vamos a ministrar. Pero si ministramos estas cosas, va a haber una iglesia sana. Vamos a ver los requisitos externos o de testimonio. Número 1 dice, de buen testimonio para con los de afuera. Esto está relacionado con no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Yo les podría preguntar aquí, ¿cuántos amables son aquí, verdad? Y yo le puedo decir, sí saluda a su vecino. Entonces, son requisitos con los de afuera, que seamos buen testimonio con los de afuera. Muchos saben que somos pastores, muchos saben que vamos a una iglesia cristiana. Reitero, nosotros tenemos que dar buen testimonio, no de apariencias. Nosotros no vivimos de apariencias, vivimos un estilo de vida porque nos hemos sometido a su señorío. Ya cuando nos vituperen diciendo cosas malas, pues nos gozamos y nos alegramos, ¿ya? Nos preocupamos cuando están hablando cosas que son ciertas, hay que corregirlas. Ok. Punto número 2, dice integridad. Muchos siervos de Dios fueron acusados por los de afuera antes que por los de adentro. Y el desencanto fue tal que el lazo del diablo parecía enredar a toda la membresía en un abismo. Muchos siervos de Dios han sido enredados por los de afuera o acusados por los de afuera. Y por supuesto que trae repercusión a la iglesia del Señor Jesús. Por eso el testimonio con los de afuera es muy importante. Reitero, cuando es un falso testimonio, sigue adelante, pero cuando están diciéndote una cosa que es cierta, hay que corregirla. Ok, inciso B, relación de la iglesia para con su pastor. Reconocimiento. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y nos amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.
Esta es la relación de la membresía con su pastor, en que reconozcamos el trabajo, cuál ha sido su fe de nuestros pastores, que nos amonestan, nos enseñan, eh, oran por nosotros, y todo lo que hace un pastor. Tenemos que tenerlos por doble honra. Esto lo tiene que saber la iglesia. Me acuerdo que una ocasión cuando iniciaban el ministerio, ¿verdad? Una ocasión exhorté a una hermana, ¿verdad? Y ya para ella ya no era el pastor, ya era el Fernando, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando no hay esta distinción, dice, me regañó el Fernando, ¿verdad? Ya no era el pastor, ¿verdad? Entonces, decía Pablo, soy apóstol para el que soy apóstol y ustedes son mi galardón, ¿no? Pero gracias a Dios, esa hermanita ha crecido mucho en la fe, en obediencia, en enseñanza, en testimonio, y eras una de las columnas ahí dentro de la iglesia. Pero ha sido enseñada, ha sido instruida a través del Señor. Pero qué importante es que reconozcan los que a nuestros pastores, ¿verdad? Que reconozcamos a los que nos han enseñado, han trabajado, han velado, han luchado hombro por hombro, han desvelado por nosotros, enseñándonos, orando, llorando con nosotros para que logremos el propósito. Para esto es necesario, número 1, observar. 1 Corintios 16:15, y dice el punto número 2, para recibir, haber visto, percibido, se traduce como conocer. 2 Tesalonicenses 3:7. Vamos a leer estas dos citas y ahí cerramos, ya me pasé un minuto, y vamos a leer 1 Corintios 16:15. Le das lectura, hermano Israel, por favor, y hermano Víctor, 2 Tesalonicenses 3:7. Adelante, hermano Israel. Primera de Corintios, ¿qué me dijo, perdón? 16:15, por favor. Primera de Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Por supuesto que Pablo, gracias, hermano Israel, había observado el trabajo de esta familia y que se habían dedicado al servicio. Entonces la observación es muy importante para ver el servicio hacia los santos. La otra parte, aparte de observar, es percibir. Se traduce como conocer. 2 Tesalonicenses 3:7, si está mi hermano. Ok, si no, mi amada esposa, que ya lo tiene aquí. Amén. Amén, Porque adelante. vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Amén. Pablo se está poniendo como ejemplo, y dice que no anduvo desordenadamente y los invita a caminar como él anduvo. Entonces, para esto tenemos que observar, tenemos que conocer, ¿verdad? Cuál ha sido el caminar como cristianos, cómo ha sido nuestra consagración para poder ser parte de estos, de esta relación iglesia y pastor. Pablo se había dedicado a observar esta familia y también Pablo se había puesto como ejemplo. Entonces, qué importante es el testimonio dentro y fuera, y qué importante es la relación entre iglesia y pastor, ¿verdad? Entonces, es parte de la administración. Y vamos a terminar y vamos a hacer una oración breve para que así dejar el lugar.